Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos hoy nuevamente con ustedes para que podamos tomar unos minutos y hacer un estudio de la Biblia. Bendigo al Señor, le doy gracias por su misericordia y bondad, por ustedes también que oran por nosotros y porque nos impulsan con las palabras, con lo que escriben, con el ánimo que nos dan cuando nos encontramos en algún lugar. Hoy vamos a utilizar un tiempo para hacer una reflexión, sin duda, sobre uno de los salmos más conocidos de la Biblia, el Salmo número 91, el que algunos usan como símbolo de prosperidad, otros lo usan como símbolo de protección, otros simplemente lo colocan en su Biblia en la mitad de la sala pensando que esto les va a surtir algún efecto o cuidado, y en realidad no es así. Vamos a revisar un poco lo que el versículo 1 y el versículo 2 quieren decir para nosotros. Este salmo ha inspirado la vida de muchas personas, por siglos ha inspirado la vida de muchos creyentes en Dios. Este es un salmo para los que andan, caminan y viven en Dios. Este es un salmo para los que el evangelio es más que una religión, es decir, para los cuales el evangelio es una relación. Este es un salmo para los que con fe fijan su corazón en Dios. Este es un salmo para los que decidieron que su propósito en la vida es conocerlo y servirle. Para ellos, Él es entonces su refugio. Vamos a leerlo, dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pues yo pienso que un poco lo que tenemos que ver en este salmo es la expresión del escritor cuando nos certifica que el que habita al abrigo del Altísimo entonces encontrará una morada o un escondedero permanente. El creyente encuentra en Dios, cuando habita bajo su morada, bajo su cuidado, encuentra en el Señor su escondedero. Él es escondedero cuando la tormenta azota, cuando la dificultad aprieta, cuando la angustia llega a nuestra vida, cuando aparece un imprevisto. El salmista puede decir que si él habita al abrigo del Altísimo, entonces su escondedero es un escondedero seguro. El escondedero o el Señor es escondedero cuando otros fallan, que es lo más normal o es lo corriente más bien, cuando el esposo falla, cuando la esposa falla, cuando los hijos fallan, cuando la salud falla. Ahí entonces es que encontramos en el Señor el lugar para escondernos. Cuando los afectos, los sentimientos se rompen y destrozan el corazón. Cuando los hijos, por quien tanto luchamos y hicimos tanto esfuerzo, se desvían del camino y terminan fallándonos. Entonces ahí es donde el salmista dice que el Señor es su escondedero. Veamos cuántas veces el salmista huye, es decir, él está hablando de su propia experiencia. Veamos cuántas veces él tiene que salir a esconderse, a buscar un refugio seguro. El libro de los Salmos, en el Salmo número 46, es el mismo salmista en el 46:1, cuando ya empieza a hablar de lo que significa Dios o significa su cuidado para él como hijo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí mismo, cuando él está hablando de ese tema, llega hasta el versículo 7 y antes dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Y entonces da una palabra de fuerza, de vigor. Escuchen lo que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso es lo que está diciendo ese Salmo 46. Dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Dice:
No tengan miedo, Él es nuestro escondedero. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Igualmente, en el Salmo 62, 8, vuelve otra vez a tocar a este hombre que reconoce al Señor como su refugio seguro. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea que ahí ya hay una invitación. Detrás de una experiencia vivida no hay nada más sino que esa experiencia que hemos tenido nos permita compartir con los demás cuál es la solución. Y en este caso particular de este salmo, el salmista lo que está diciendo, confíen en Él, porque ese es el verdadero refugio. Pero más adelante, Él ya habla de ese refugio fuerte. ¿Qué quiere decir? El Salmo 71, versículo 7, dice lo siguiente. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Escuchen eso. Cuando el texto habla acerca de mi refugio fuerte, está diciendo que no es cualquier refugio. Algunos se refugian en el alcohol, otros se refugian en las drogas, otros en la vida disipada, otros en el abandono, otros huyen y encuentran esto como refugio. El salmista nos dice a nosotros que Dios no es cualquier refugio, que Dios es nuestro refugio fuerte. La pregunta entonces es, ¿en qué refugio encuentras sosiego? ¿En qué refugio, dónde te escondes que te garantice realmente protección y cuidado? Debo decirte hoy que los que creemos en el Señor entendemos siempre que en Él tenemos un lugar donde ocultarnos en la tormenta. ¿Cuál tormenta? La que sea. La situación económica o financiera, la enfermedad, la persecución, la violencia y la muerte. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un segundo asunto aquí interesante en este salmo. Es que el creyente en Dios tiene un lugar seguro para los tiempos de batalla. Por eso el Salmo, en el versículo 2, él aparte de hablar del escondedero, dice, esperanza mía y castillo mío. Eso es muy interesante. ¿Y qué es una fortaleza sino un lugar fuerte, fortificado, rodeado de fuertes muros, donde el enemigo no podía acceder? Eso era en el pasado, en los tiempos del salmista, hablar de una fortaleza, un lugar muy cerrado, muy protegido, con muros muy gruesos, con una defensa armada encima. Eso era. Y el conocer a Dios no pone no acaba nuestros conflictos, porque algunos tienen esa falsa idea, que conocer a Dios y servir a Dios nos sustrae de enfrentar circunstancias difíciles. Cualquiera desde allá puede decir, pastor, usted no tiene problemas, no le pasa nada. Sí, me pasa. Hay algunas cosas seguramente que no me hacen falta. Sí, pero hay otras situaciones que me afectan profundamente. Y cuando a mí me afectan esas cosas, entonces descubro que el Señor es mi fortaleza. Y eso debes tenerlo en cuenta. El conocer a Dios no acaba con las dificultades. Por el contrario, todos los cristianos, todos los que conocemos a Dios, sabemos que estamos en una guerra permanente. Ya la Biblia habla desde el principio, casi desde el Antiguo Testamento, de las circunstancias que tuvieron que sufrir tantos hombres de Dios, hombres privilegiados, pero que tuvieron que enfrentar tantas cosas. La semana pasada, en la reunión del miércoles, le estaba diciendo, hablando de David, cómo tuvo que enfrentar a su propio hijo Absalón. Cómo él dice, ¿quién me diera alas para volar?
Estuvimos hablando de la enfermedad de Eliseo, pensando que porque somos hijos de Dios no nos enfermamos, y la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad. ¿Qué es lo que cambia la situación, pastor? Lo que cambia la situación es que nosotros ahora tenemos un lugar que es fuerte, que nos permite escondernos y que además nos permite reconocer que el Señor tiene el control. No en vano cuando San Pablo escribe a la iglesia o la carta a los Efesios, declara esto, el capítulo 6 del versículo 10 al 12. Escuchen lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé si lo notaron o lo subrayaron. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y luego dice, en el poder de su fuerza. O escuchen, fortaleceos, poder y fuerza. Luego dice, vístanse de la armadura de Dios. ¿Quién se pone una armadura? Nadie se pone una armadura para salir a almorzar a un restaurante, ¿no? Se pone una armadura quien siente que está perseguido, se cubre con un escudo de seguridad. Y eso es lo que el texto está diciendo, que debemos mantenernos firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo, el diablo, como dice la Biblia. Y es claro, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted debe estar muy consciente que si usted llegó al Señor y conoce a Dios, y usted abandonó su vida de pecado y está luchando por una vida transformada, tiene que entender que va a ser atacado, con desánimo, que va a ser atacado por cosas que usted jamás esperó, por personas que no se esperó, que va a ser menospreciado. Pero cuando decía mi mamá que soldado advertido no muere en guerra. Si yo estoy advertido de lo que me va a pasar, ¿por qué me sorprendo cuando me pasa? Yo tengo que entenderlo como parte de la normalidad de la vida. Yo como cristiano entiendo eso. Yo ahora mismo estoy tranquilo aquí compartiendo esto con ustedes, pero ¿qué garantía tengo que cuando salga de aquí, de esta oficina, de este lugar, no pueda sobre esta avenida que atraviesa cerca a nuestra iglesia venirse un carro, estrellarse contra este muro porque andan a mucha velocidad y aquí podríamos quedar todos? Hace 15 años atrás estábamos en un culto normal, tranquilo. Y vino un hombre borracho por toda esta avenida, se pasó el semáforo, se tropezó contra un árbol que tenemos al frente y la mitad del carro quedó terminada dentro de la iglesia. Generalmente los niños se hacían en este salón. Ese día no había ni uno. El hombre hubo que sacarlo, tuvieron que casi desarmar el carro para sacarlo, llevarlo en una ambulancia. Estábamos tranquilos y estábamos adorando a Dios. Tienes que aprender entonces que es normal que tengamos estas situaciones, es normal que el enemigo nos ataque, que la vida misma, si así lo quieres llamar, nos ataque, pero también tienes que tener claro que Dios es nuestra fortaleza. El enemigo, nuestro adversario, está limitado a lo que Dios le permite. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, él dice eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí lo tienen. Nuestro adversario, dice Pedro, el tentador, dice la Biblia, siempre está buscando la manera de afectar nuestra vida. Pero si yo sé de dónde viene, yo sé qué es lo que estoy viviendo, yo sé cuál es la circunstancia, yo sé que ya está dicho por Dios, pues no hay ninguna razón para que yo entre en angustia. Al contrario, yo debo estar declarando permanentemente que nuestro refugio seguro es
el amparo del Altísimo. Bueno, ya voy a ir terminando mencionando este tercer asunto. El que cree en Dios, el que ha abierto su corazón para confiar en Dios, tiene la certeza, tiene que tener la certeza. ¿En quién confiará? Él dice, diré yo a esperanza mía y castillo mío, mi Dios es en quien yo confiaré. La palabra confianza es sinónimo de fe. Y debo advertirles, y ustedes lo saben seguramente, que cuando Pablo escribe a los Efesios, habla que somos salvos por la fe, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. No somos salvos por las obras. No serás salvo porque regalas al hogar de niños o porque le das al ancianato o porque tomas tu plata y la llevas a cualquier lugar o porque estás donando. Algunos creen que eso los hará salvos. Eso limpiará un poco sus culpas, a su conciencia, pero no los hará salvos. La salvación, de acuerdo a la Biblia, es estrictamente por la fe. Hay mucha gente que trata de solucionar este asunto del temor y del miedo y de la angustia, creyendo que con las buenas obras, yo no estoy hablando mal de las buenas obras, qué bien que hagas buenas obras. Nuestra iglesia procura hacerlo. La Biblia dice, no se olviden de las viudas, no se olviden de los huérfanos, ayuden a los más pobres, acudan por los necesitados. Eso lo hacemos. Eso debe hacerlo toda iglesia cristiana. Porque el evangelio no puede ser un mensaje desde un púlpito envuelto en oro. Jesús jamás lo hizo. El mensaje debe ser predicado en cualquier lugar, en cualquier estado y desde los lazos, desde las bases de la humildad y del deseo de servir al ser humano. Pero somos salvos por la fe. Entonces, si la fe es confianza, el salmista dice, pues es mi Dios en quien yo confiaré. También dice San Pablo, el escritor a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice que hemos sido justificados por la fe, no por las obras. Vuelvo a insistirte, no es por las obras. Es más, cuando San Pablo habla acerca del amor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado o traspasado y no tengo amor, de nada sirve. Cuando realizas un evento para ayudar a alguien o una obra, pensando más en lo que los demás opinarán de ti, en lo que los demás dirán en tu nombre, no estás haciendo nada. Nuestra justificación no es por las obras, sino por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso, entonces hemos sido justificados por medio de la fe. Tenemos paz. Ahí está el otro asunto. Además de que hemos sido justificados de nuestro pecado y justificados de nuestra maldad, ahora tenemos paz, dice, para con Dios. Porque distinta es la paz que tenemos con Dios a la paz que pudiéramos tener con nuestro vecino o con nuestro amigo. La paz con Dios es una paz interior. De hecho, que está por dentro de nosotros, que se refleja en la vida que vivimos por fuera. Quien tiene paz interior es una persona sosegada, tranquila, confiada, segura. Eso es. Y tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Y habiendo aceptado el sacrificio de Jesús y el amor del Padre a través de Jesús, esto nos ha traído la paz que nos garantiza no solamente paz en la tierra, sino paz en la eternidad. Entonces, ¿en quién se debe poner la fe? El salmista responde, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confía? ¿En el divino niño? ¿En Santa Marta? Santa Marta. En San Jorge, y ojalá que no sea yo. Yo no puedo hacer nada, yo soy tan pecador como cualquiera de ustedes. El salmista dice, es mi Dios en quien yo confiaré,
en quien yo pondré mi fe. Cuando usted aprenda a vivir bajo la sombra del Omnipotente, cuando tome la decisión de vivir bajo esa sombra, entonces usted estará tranquilo. Usted estará tranquilo. El salmista lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él dice, diré yo a Jehová, diré yo a Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escondedero, solo en ti yo confiaré. Espero que la situación que está viviendo en este momento le ayude a ver y a entender que solamente en Dios encontramos el verdadero refugio o escondedero. En Él encontramos nuestra fortaleza porque Él es nuestra fuerza y en Él es quien debemos confiar. Ninguno que confió en Dios ha sido defraudado, pero todo aquel que confía en el hombre, que ha confiado en el hombre, ha sido defraudado. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo por escudo. Bienaventurados los que confían en Dios, porque Dios los levantará. Bendiciones a todos. Me alegra poder saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Muy seguramente, porque no quiero dejar este salmo en el versículo 1 y 2, voy a seguir con la segunda parte. Bendiciones. Gracias. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.